a conocer un tema que se llama mi papel en las promesas de Dios. La palabra de Dios declara constantemente, y muchos de nosotros sabemos a ciencia cierta, o sea, por experiencia propia, que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Y a muchos, o aún podemos decir a todos, nos encanta que Dios nos regale promesas para momentos específicos. Por ejemplo, para cuando se va a formar una nueva familia, para cuando se va a tener un hijo, para cuando se va a emprender un proyecto nuevo, para aún momentos de crisis, como le decimos al Señor, danos una promesa que nos ayude a sustentarnos, a mantenernos firmes en este tiempo de dificultad, de adversidad, de prueba y cosas parecidas. También le pedimos una promesa al Señor cuando vamos a cambiar de lugar, especialmente para nosotros los siervos de Dios. Eso es un estilo de vida. Cuando nos dicen que vamos a ir a servir a Dios en determinado lugar, dentro o fuera de nuestro país, le pedimos a Dios una promesa, esa garantía de que Dios nos está llevando y de que Dios nos va a usar y Dios nos va a respaldar, de que ese cambio va a ser para la gloria de Dios. Pero además de esto, es bueno saber y entender que las promesas de Dios, en muchas de ellas nosotros jugamos un papel importante. Hay lo que se llama un sí condicional para el cumplimiento de las promesas. ¿Qué significa eso? Que en las promesas nosotros, cada uno, tiene un papel a desarrollar, tiene un rol que desempeñar para que entonces, como consecuencia, Dios cumpla su parte, Dios realice su pacto, lo que ha prometido para nosotros a través de esas promesas. Las promesas para los hijos de Dios son tan importantes que muchas veces cuando alguien cumple años o cuando está pasando por un momento también importante en su vida, para bien o para mal, le regalamos promesas. Le puedes regalar cualquier cosa, pero casi nunca falta una promesa de boca, por un mensajito en la tarjeta, esa promesa que va acompañada de una buena intención del corazón para la persona que amamos y que está o de fiesta de cumpleaños o que se va a casar o que está, como decía, atravesando un momento importante, como por ejemplo una enfermedad o algo X determinado en esa persona. Así que entonces vamos a conocer algunas de las promesas que regularmente usamos tanto para nosotros como para dar a los demás. Y en este caso son varias promesas dentro de un capítulo, el capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al 14. Vamos a enfocarnos en estos versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a parar ahí en esos dos primeros versículos. ¿Qué dice? Que mucha gente quiere que le acontezca que Jehová tu Dios, Jehová su Dios, le exalte sobre todas las naciones de la tierra. O sea, la gente quiere de una vez el beneficio, quiere la respuesta de Dios, quiere la bendición de Dios. Pero aquí entonces está inmediatamente el sí condicional. Eso va a acontecer si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No una parte de ellos. Todos sus mandamientos. Queremos la bendición, hay una parte que tenemos que cumplir. Y aquí lo dice muy bien. Y continúa también el versículo 2. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Todos queremos eso. Las bendiciones que nos persigan y nos alcancen. Pero ¿qué dice? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo recalca, lo que veíamos en el versículo 1. Tenemos que oír atentamente, tenemos que guardar para poner por obra, y como consecuencia se van a dar los beneficios, los resultados de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas bendiciones que nos van a perseguir y nos van a alcanzar? Dice a partir del versículo 3:
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, tu canasta de frutas, por ejemplo, y tu mesa donde amasas la harina, donde haces el pan. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán de ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ve, al principio veíamos el sí condicional, o sea, la parte que nos toca a nosotros jugar, desempeñar. Pero aquí también en el versículo 9, a mitad, digamos, de todo el capítulo, vemos otra vez que Dios recalca, hay un sí condicional. Dios nos lo dice para que lo tengamos pendiente. Sus mandamientos, andemos en ellos, con ellos en nuestros caminos. Y como consecuencia verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esto también es otro sí condicional que se tiene que dar en la vida del hijo y siervo de Dios, que invoquemos el nombre de nuestro Dios. Cuando clamamos a Él, cuando invocamos a Dios, cuando ponemos a Dios en todo lo que hacemos, eso va a traer también como consecuencia que aún los otros van a escuchar que Jehová es nuestro Dios, que creemos en Él, que confiamos en Él, y van a tener miedo de atacarnos, de asediarnos, de hacernos daño, porque saben que como invocamos el nombre de nuestro Dios, Él viene sobre nosotros a nuestro favor. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, que es una de las grandes promesas que siempre tenemos pendiente, que somos cabeza y no cola, pero ya vemos que eso se cumple cuando nosotros hacemos también nuestra parte. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Otra vez, el sí condicional, no lo podemos olvidar. Constantemente Dios nos lo está mostrando. Hay una parte que cumplir de parte de los hijos de Dios. Los mandamientos de Jehová que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, a diestra y a siniestra, para ir tras los dioses ajenos y servirles. El sí condicional, que desde el primer versículo Dios nos lo empieza a poner bien claro, lo dice en varios versículos a lo largo de todo el capítulo, que en esta primera parte tiene, o sea, el capítulo es bastante largo. Estamos viendo solamente los primeros 14 versículos que hablan de las bendiciones, fruto de la obediencia, como resultado de la obediencia de los hijos de Dios. Y a todo este sí condicional se le añade uno muy importante aquí al final. Vamos a guardar los mandamientos de Dios, a oírlos atentamente, a guardarlos, ponerlos por obra. No nos vamos a apartar ni a derecha ni a izquierda, para que no nos vayamos tras dioses ajenos, para que no sirvamos a ídolos, para que no caigamos en tentación de creer, servir o invocar ningún Dios falso, porque hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios que ha dado todo por nosotros, inclusive la vida de su Hijo Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna. A Él tenemos que honrar, a Él tenemos que bendecir, a Él tenemos que alabar. Entonces, Dios nos da sí condicionales para nosotros cumplir y ver sus respuestas, sus maravillosas respuestas. Y si nos detenemos entonces inclusive en esa parte que nos toca, es porque Dios aún con eso nos guarda de metidas de patas, nos guarda de errores catastróficos, de cosas que van a traer resultados funestos, que nos van a herir, que nos van a hacer daño, que van a hacer daño a nuestra familia, a todos los que están
a nuestro alrededor. ¿Quién quiere todas esas bendiciones? Todos las queremos. Pero ya sabemos que Dios siempre está dispuesto. Ahora tenemos que ejecutar nuestra parte. Veamos también otra promesa muy conocida. En Josué 1 del 8 al 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sigue diciendo el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces muchos queremos ser prosperados en todos nuestros caminos y que nos vaya bien. Pero ¿cuál es el sí condicional que nos está dando Dios allí? Nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios. Cuando dice el libro de la ley, estamos hablando de la Biblia, de las santas escrituras, de la santa palabra de Dios. Nunca, nunca es nunca. En ninguna época del año, en ningún día de la semana, en ninguna hora del día, nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios. Y además, otros incondicionales, de día y de noche vamos a meditar en él. Vamos a pensar lo que leímos. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? ¿Cómo lo estamos aplicando? ¿Será que esto no lo hice del modo en que Dios dice y por eso vinieron tales consecuencias? O sea que creía estar haciéndolo bien, pero todavía lo puedo hacer mejor. Voy a meditar de día y de noche en lo que me dice la palabra de Dios. Eso es un sí condicional. Y voy a hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la parte del versículo que me toca a mí cumplir. Y Dios entonces, o sea, después de, si no se da esta primera parte que corresponde a nosotros, tampoco Dios va a cumplir la que le corresponde a él. Pero si lo hago, claro que Dios cumple su parte, sus promesas. Viene a prosperar nuestro camino y todo va a salir bien. Miremos también el versículo 9, que esto es muy importante aún para el diario vivir. Dios nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes, a que no temamos ni desmayemos. 4 cosas nos toca cumplir: ser esforzados y valientes, no temer y no desmayar, o sea, no tirar la toalla, ser perseverantes, creer, insistir, volver a insistir. Y viene entonces la promesa de Dios: Él va a estar con nosotros en donde quiera que vayamos. Veíamos aún en el capítulo anterior de Deuteronomio que en la entrada y en la salida, al acostarnos, al levantarnos, en el campo, en la ciudad, en donde quiera, Dios va a estar con nosotros si su palabra está en nuestras vidas para obedecerla, y además si somos esforzados, valientes, si no tememos y no desmayamos. En el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué pasa con estos versículos? Que todo el mundo quiere ser bienaventurado, sumamente bendecido. Todo el mundo quiere sentirse realizado en todo cuanto emprende, experimentar un gozo, una alegría, una felicidad constante. Eso tiene que ver con bienaventurado, con esta palabrita con la que inicia el Salmo 1. Y todo el mundo también quiere ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque va a ser un árbol hermoso, frondoso, grande, con muchas ramas, con flores y con frutos. Y todo el mundo quiere ser así, quiere ser vistoso, quiere prosperar, quiere ser amplio en todo, quiere tener aún para dar y para compartir, como un árbol de este tipo. Va a tener salud totalmente. Dice aún, no solo que va a dar fruto en su tiempo, sino que su hoja no va a caer y va a prosperar.
La persona que está afincada en Dios va a ser de esa manera, como semejante árbol. Y todos queremos eso. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Lo bueno de Dios es que Él nos enseña lo que Él tiene para nosotros y cómo poder adquirirlo. Dice entonces que esa persona, cuando dice aquí el varón, es refiriéndose a esa persona, sea hombre o sea mujer. No debe andar en consejo de malos, porque de ahí nos sacó el Señor. Los malos, los malvados, siguen el ejemplo de Satanás. Y Jesucristo dijo, Él nada tiene que ver conmigo. Entonces los cristianos, los hijos de Dios, tienen que mantenerse firmes, porque los hijos de Satanás o los que se comportan como tales no tienen nada que ver con nosotros. Los que andan con perverso corazón. Seguimos aquí. No andan en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sientan. No están hablando mal de otro, murmurando. No están humillándoles, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez vemos cómo este tipo de personas, hombre o mujer, tiene que tener un amor especial por la palabra de Dios, para buscarla, para escudriñarla, para retenerla en el corazón y ponerla por obra como consecuencia. Entonces ahí se va a dar eso que Dios promete de una prosperidad especial, comparándonos aún como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos y más amados por los cristianos, aun aquellos que se dicen cristianos por cultura, aunque sabemos que el verdadero cristiano es aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero aun aquellos que dicen serlo por cultura, porque aprendieron que hay un Dios y aprendieron que en la palabra de Dios está el Salmo 23. Y miren lo que dice aquí: Jehová es mi pastor, el Señor Dios es mi pastor, nada me faltará. Vamos a leerlo todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchos nos lo sabemos completo, muchos lo recitamos completamente, constantemente. Pero hay que tomar en cuenta, desde un principio, el único sí condicional que Dios nos dice que cumplamos es esta partecita aquí: Jehová es mi pastor. Después, desde nada me faltará hacia abajo, todo es beneficio, todo es promesa de Dios para nuestras vidas, todo es disfrute de las maravillas de Dios. El sí condicional para mí es este: Jehová es mi pastor. Y muchos pueden decir, claro que es mi pastor, porque yo le he confesado como Señor y Salvador. No solo tiene que ver con eso, ese es el principio. Pero hay otra partecita que se debe añadir, y es: ¿realmente me estoy dejando pastorear por Dios? Porque muchos solamente son salvos, le confesaron en su momento creyendo con todo el corazón, pero nunca más se dejaron guiar por Dios. Nunca más se sometieron al señorío del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. No todos los días invocan el nombre de Dios para hacer conforme Dios guía, conforme Dios instruya. Tienen en cuenta las recompensas, las bendiciones, las promesas de Dios, pero no tienen en cuenta esas 4 palabras iniciales. Es solo eso lo que Dios nos pide: que Él sea verdaderamente nuestro pastor. Entonces, preguntémonoslo: ¿es Jehová el Señor mi pastor? ¿Me estoy dejando pastorear por Él en todo? Porque puede también que algunos se dejen pastorear por Dios en la parte, digamos, por ejemplo, espiritual.
quiero crecer, quiero conocer la palabra de Dios, quiero saber cómo Dios piensa en tal o cual el momento, en tal o cual aspecto de la vida. Pero con mi familia no le doy permiso a Dios, no busco que Él me pastoree. O por ejemplo en el área sentimental, en el área sexual, no buscan a Dios para que esté pastoreando. Entonces no les corresponde a ellos todas estas bendiciones, porque no cumplen su única parte, de dejarse pastorear por Dios. Pensemos y aún hagamos los ajustes de lugar quien lo tenga que hacer. El Señor es mi pastor, y si es así, ciertamente nada me va a faltar. Y nada es nada. No importa lo que usted pueda mencionar, nada le va a faltar si usted se deja pastorear por Dios. Que hay procesos, sí. Que Dios tiene propósitos, sí. Y hay veces en que Dios permite de repente estrechez, dificultad, tristeza, cosas puntuales dentro de su plan y propósito, pero Él ha prometido que para los que le tengan como pastor, dejándose pastorear por Él, ciertamente nada va a faltar. Salmo 91, que es otro salmo también muy conocido, muy utilizado. Mucha gente recurre a él, a esa palabra de Dios en momentos muy fuertes, difíciles. Y sí, que si hay uno que muchos tienen abierto, dice que para alejar malos espíritus, es el Salmo 91. Y así no se van los espíritus. Definitivamente, así no se aleja el mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un salmo tan poderoso que el mismo Satanás se lo citó al Señor Jesucristo cuando lo tentó en Mateo capítulo 4, ¿se acuerdan? Que se tirara del pináculo del templo porque el Señor iba a mandar a ángeles que le sostuvieran. Bueno, le cita aquí varios versículos de este importante salmo. Definitivamente todos quisiéramos ver eso cumplido. De hecho, este salmo muchos lo utilizan, como les decía en un principio, para regalarlo en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, cuando entró ese apogeo, mucha gente regalaba por las redes sociales este pasaje. Discípulos, pastores, que nada te iba a hacer mal, que la peste destructora, que nada te iba a pasar. Y eso no es así, señores. Con el COVID han muerto pastores y que no creían en el Señor, no conocían a Dios, no eran hombres y mujeres de presencia. De seguro que sí. Han caído autoridades, han caído deportistas, han caído jóvenes muy fuertes, han caído médicos, ha caído todo tipo de personas. Entonces no es que porque yo recite de punta a punta el Salmo 91, ya nada me va a pasar, porque como yo decía también al principio de la pandemia, si fuera así, pues entonces los hijos y los siervos de Dios no moriríamos, ni nos enfermáramos siquiera. Nada nos pasaría absolutamente contrario a lo que deseamos,
porque creemos en el Señor, porque somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios yo me apropio. Eso no es así. Dios es soberano y Él puede hacer como Él quiera así. Él puede guardar de la peste destructora y de todo lo que dice aquí, que aún sobre el león y el asp pisarás. O sea, vamos a ganar la lucha espiritual. Él lo puede hacer como una excepción porque Él es soberano. Pero para que se cumpla todo lo que dice el Salmo 91, tenemos que empezar por lo que dice en un principio: el que habita al abrigo del Altísimo. Y abrigo no es que se pone algo encima, como por ejemplo ahora que hace frío y uno sale y se cubre con un abrigo, no. Es el que viene y se acerca a Él, el que se deja arropar por Él, el que se deja abrazar por sus brazos, en su regazo descansa. En otras palabras, el hombre, la mujer, el niño, el joven, que es de presencia, que busca a Dios, que ama a Dios, que anhela estar cerca de Dios, a ese tipo de persona es el que se le va a cumplir todas las promesas que dicen en el Salmo 91. ¿Habitas tú al abrigo del Altísimo? Y fíjense que ese Altísimo es con mayúscula. Se está refiriendo al mismo Dios, al alto y sublime, dice la palabra de Dios. Al Dios todopoderoso. ¿Habitas tú? ¿Habita tu familia al abrigo del Altísimo? Porque solo así puedes morar bajo su sombra. Solo así puedes habitar bajo una cobertura especial. Solamente así Él va a cumplir su parte de estar contigo y por ti, donde quiera que te encuentres, en cualquier época del año. Esa es la parte que nos corresponde cumplir. Ese es el sí condicional. Mire, la palabra de Dios no se puede tomar de forma irresponsable. Yo no puedo darle a cualquiera una palabra porque simplemente suene bonita y porque quiero quedar bien delante del otro, o quiero aparentar que soy muy espiritual, soy muy de Dios, estoy muy firme en el camino del Señor. No puedo usar de la palabra para darla al otro porque es lo que Él quiere oír. Tengo que ser comprometida con Dios. Hay una responsabilidad al yo hablar, al compartir la palabra de Dios de la manera correcta. Por eso también nos tenemos que empeñar en crecer en el conocimiento de Dios y su palabra, para saber utilizarla en determinado momento ante tal o cual persona. Y dice en el versículo 2: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa también es parte que me corresponde a mí. 3 cosas. ¿Es Dios tu esperanza? ¿O tu esperanza está en los médicos? Hay que aplaudirles, pero no son aquellos que pueden dar respuesta total. Son un instrumento en las manos de Dios. El médico y la ciencia en sentido general. ¿Quién es tu esperanza? Los médicos, la medicina, la ciencia. El gobierno, la ayuda que otorga el gobierno. ¿Es Dios tu castillo? ¿Vienes a ampararte en Él? ¿Te cubres con sus promesas, con su palabra, con el sí y el amén de Dios? ¿Confías en Él? Y para yo ver todo esto, tengo que cumplir esta parte. Tengo que tenerle como mi abrigo, tenerle como mi esperanza, como mi castillo y con aquel en quien yo confío. Y entonces ahí, el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuándo? Cuando yo cumplo todo esto que hemos visto en los primeros versículos. Y sigue diciendo el versículo 9 también: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Volvemos a recalcarlo de un principio. Él debe ser mi esperanza y también mi habitación, mi abrigo. Debemos ser amantes de la presencia del Señor, pero no un día al año cuando viene la emergencia. Todos los días debemos buscar el rostro de Dios. Todos los días debemos estar en su habitación, debemos estar en su altar, debemos estar en su secreto. Hay tantas maneras en que la Biblia le llama a estar con Dios en su presencia, y nosotros debemos ser de ese tipo de personas que vengan y estén con Él, disfrutándoles, amando su presencia por encima de todo y aún de todos.
En el versículo 14 también dice otra parte que nos corresponde a nosotros hacer. Miren aún el 13 que yo les decía, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tendremos, porque siempre hay una lucha espiritual. Dios nos promete, si hacemos esta parte que nos corresponde, tener victoria en la lucha espiritual. Dice el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ese es un sí condicional para nosotros. Dios es el amor de tu vida. Regularmente en la vida cristiana se habla del primer amor, porque cuando conocemos a Dios nos enamoramos y nos entregamos por completo. Y somos cual muchachos, cual tiernos muchachos que se entregan por primera vez a su amado o a su amada. O sea, se apasionan, quieren verlos, quieren compartir con ellos, quieren estar todo el día hablando con ellos y a los otros de ellos, el uno y el otro. O sea, experimentamos algo tan hermoso cuando conocemos al Señor, pero te tengo una. El primer amor es para la vida cristiana entera. No es solo para ese primer mes, para ese primer año, es para toda nuestra vida. Debemos tener un ferviente amor por Dios. Debemos tener una pasión por qué me va a hablar Dios mañana. De hecho, en Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras vida tenga, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. O sea, desde la noche anterior tengo que tener un anhelo genuino de que amanezca, porque me voy a encontrar con Dios. Porque la prioridad es para Él, la primicia es para Él. Porque le amo. ¿Es Dios tu amor? Revísate. ¿Es Dios tu amor? Porque el amor no solo se declara, se confirma con hechos. La fe sin obras es muerta. El amor se confirma con la obediencia al Dios que amamos en todas las cosas. Y sigue diciendo, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Le conoces? Ese es otro sí condicional. ¿Conocemos a Dios? ¿Qué tanto le conocemos? Cuando pasan cosas, usted sabe, esto es así porque Dios lo dice. Yo sé que Dios va a actuar de tal manera. Tal cosa porque Dios lo dice, porque le conocemos. Cuando dice conocemos su nombre, es conocemos su persona. De hecho, el nombre, aún en otros pasajes en el Antiguo Testamento, lo vemos en mayúscula. El nombre es un nombre de Dios. Conocemos a Dios. ¿Qué tanto le conocemos? Para que se pueda ver todo esto. Y ya para ir finalizando, me invocará. ¿Invoca usted al Señor? ¿A quién invoca? ¿A quién clama? ¿A quién acude usted en momentos difíciles de su vida y aún en todo tiempo? Piense, aún cuando pasa algo de imprevisto, cuando usted va en la calle y pasa un accidente, ¿a quién usted invoca? En momentos de dificultad, ¿a quién usted invoca? Se le están saliendo los hijos de la mano. Hay una crisis fuerte en el matrimonio, una crisis económica. ¿A quién invoca usted? Porque si invocamos a Dios, todo este resultado va a ser una realidad constante en nuestras vidas. Termina diciendo ese capítulo, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que en este caso salvación no es solo salvar en cuanto a dar vida eterna, sino salvar en cuanto a dar calidad de vida, salud integral. Hay muchas otras promesas que quisiera compartirle la semana que viene, porque para nosotros es un compromiso y es un anhelo de ver que ciertamente como hijos de Dios aplicamos la palabra de Dios como conviene y como el otro la necesita recibir. Que seamos fieles instrumentos en las manos de Dios para hacer que su palabra corra. Así que la semana que viene vamos a hablar de otras promesas que de seguro usted conoce y muy probablemente utiliza y se ha aferrado a ella. Y de hecho yo le motivo a que usted se aferre de palabra de Dios y le pida para ocasiones específicas. Nosotros, por ejemplo, para venir a este país tenemos una promesa. Cuando yo entré de pastora, yo tengo una promesa que Dios me dio.
Para la crianza de mi hijo, Dios me dio una promesa. Para el futuro de mi hijo, para la descendencia de mi hijo, Dios me ha dado una promesa. Y eso me mantiene firme, creyéndole al Señor, y oro en base a eso. Pídele una promesa a Dios para tu vida, para lo que estás viviendo puntualmente, para los sueños, los anhelos, para aún tu crecimiento espiritual, para las situaciones que estamos atravesando en todo el sentido de la palabra. Pídele una promesa a Dios, porque eso te va a hacer mantenerte firme y no dudar, ni caer a la derecha o a la izquierda, sino firme, creyendo que Dios es fiel para cumplir aquello que te ha prometido, si tú también haces tu parte.